Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. «Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos». Palabra del Señor. Da gracias al Señor, queridos hermanos, por las palabras de la Escritura, porque a través de ellas nos ilumina, nos saca de nuestra oscuridad, de nuestro oscurecimiento, de nuestro empecinamiento, de nuestro creernos algo, cuando en realidad no somos nada y sin Él estamos perdidos. Yo le doy gracias. Le doy gracias porque viene a iluminar mi vida, viene de nuevo a llamarme a la conversión, de nuevo a decirme que cuenta conmigo, que espera que hoy también pueda escuchar su palabra y poner por obra, como Él quiere, su voluntad. La primera lectura nos habla de los pastores. Y podríamos decir que todos los que van a trabajar a la viña del Señor, como dice el Evangelio, pues son pastores, van a trabajar su viña, son mandados a hacer su voluntad en medio de su pueblo, con su rebaño. Pero para ser pastor y para ser un buen pastor, a semejanza del único buen pastor que es Cristo, y que nos manifiesta el corazón del pastor de Israel, del Señor, ya que es Dios con nosotros, para poder ser un buen pastor en nuestras responsabilidades, yo como sacerdote, como superior de una comunidad, aquel que es padre, aquella que es madre, aquel que es profesor, aquel que es político, aquel que es un empresario y tiene muchos empleados a su cargo, etcétera, etcétera. Para ser un buen pastor, porque somos todos llamados a cuidar a nuestros hermanos, para ser un buen pastor es necesario ser una buena oveja. Y una buena oveja del único pastor. Por eso el Salmo hoy, el salmista es una oveja que sabe ya a quién tiene que seguir. Dice: «El Señor es mi pastor, nada me falta». Este salmista se convierte en oveja del único pastor, que es el Señor, porque viene de vuelta. Seguramente que ha dado 1000 vueltas detrás de otros pastores. Llámese dinero, llámese éxito, llámese darse placeres, llámese buscarse a sí mismo en cualquier otra cosa, llámese el poder.
Y se ha dado cuenta que esos pastores en los que puso su vida, por los que vagó, lo único que le hicieron es conducirle al vacío, al hambre, a la sed, al miedo. Por eso dice, Señor es mi pastor, y con él nada me falta. Con aquellos todo me faltaba. Hemos de aprender a ser ovejas y darnos cuenta que el único pastor que nos colma es Cristo. Él es el buen pastor. Es el único que nos conduce a verdes praderas, el único que nos da descanso, el único con quien en medio de los valles de muerte o las cañadas oscuras, el único que nos defiende, que nos guía hacia caminos seguros, que nos conduce hacia las fuentes seguras, porque nos defiende, porque da la vida por nosotros, porque nos ama. No es posible ser un buen pastor según el corazón del único pastor que es Cristo si no somos buenas ovejas. Nunca dejamos de ser ovejas. De las buenas ovejas, toma pastores según su corazón. No puede ser un buen padre, un buen joven, un buen político, un buen empresario, un buen empleado. No puede ser si no eres una buena oveja todos los días. Porque dice la primera lectura que en lugar de ser ovejas podemos ser lobos. Y podemos ser lobos y somos lobos cuando en nuestro corazón lo que prima son los pecados. Los pecados nos hacen ser lobos para el otro, nos hacen degullirlos, porque los lobos se comen a sí mismos cuando tienen hambre. Los lobos son fieras rapaces, los lobos despedazan, los lobos comen a aquellos que son más débiles. Los lobos destruyen el rebaño. Si en nuestra vida dejamos que el pecado sea el que prime, somos lobos para los demás y nos destruimos a nosotros mismos porque estamos bajo el juicio de Dios. Aquí habla en la primera lectura y dice el Señor, por eso viene hoy, sé una oveja mía, sé una buena oveja, y entonces te vas a portar con los demás según la responsabilidad que tengas, te vas a portar como yo quiero que te portes, manifestarás de quién eres oveja y serás, en la medida en que yo te llamo a serlo, un pastor para ellos. Ay de los pastores de Israel, se apacientan a sí mismos, se apacientan a sí mismos. Por eso los pecados, el primero es el egoísmo. Os coméis las partes mejores, os vestís con su lana, matáis las más gordas y no apacentáis el rebaño, no los cuidáis. Sois lobos, lobos rapaces. De ahí que también los políticos, los gobiernos, que se miran a sí mismos, ¿qué les importa el pueblo? Les importa la lana, les importa la comida, les importa el provecho propio, no les importa. Si a través de los bienes que reciben de los demás, ellos se enriquecen y a los demás les aplastan. Si establecen leyes injustas que van en contra del bien común, pero van a favor suyo con su propio beneficio. Si desmembran un pueblo entero, como puede ser también España, no les importa, porque lo único que buscan, movidos por sus propios pecados y por tanto actúan como lobos, no les importa si esto les mantiene en el poder. Pastores y los pecados. Dice San Agustín que buscan bienes materiales y honores, y él lo refiere cuando dice os coméis las partes mejores, bebéis su leche y al mismo tiempo os vestís con su lana. Queréis los honores, la vanagloria, que os aplaudan, que os digan bien. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dice la gente de mí? A veces esto en todos los ámbitos, porque a veces somos también malos pastores hasta cuando salimos a proclamar la lectura en una liturgia, a ver si lo hago bien y todos me aplauden, o si sales a cantar. Para poder ser un buen pastor hemos de ser buenas ovejas, tener los sentimientos de Cristo. Daros cuenta, estos malos pastores son descuidados, dice el Señor y les acusa. No habéis recogido a la descarriada, no habéis buscado a la que se había perdido. Son perezosos, descuidados, pecan de omisión,
se buscan a sí mismos. Lo único que les importa es su propio beneficio. No tienen cuidado de la enferma. Si esto les reclama un poco de entrega, ya dicen que no. Y entonces que se apañen, que allá por su cuenta, no son de mi partido, no me interesa. Y los tratan con fuerza y violencia. Dice el Señor, os los quitaré, y vosotros estáis bajo juicio. Y seréis rechazados. Yo seré el pastor. Para que el Señor sea el pastor tenemos que ser buenas ovejas. Para que Cristo, el buen pastor, el único que puede dar la vida por las ovejas, con una generosidad tremenda, la generosidad divina, porque es el único que dando la vida, entra en nuestra muerte y nos da la vida. Yo soy el que la doy y la tomo. Dando la vida por nosotros, la toma y nos saca de la muerte. Estando con Él, salva a las ovejas de la muerte. Hemos de ser ovejas de este pastor y conducir a todas las ovejas a las que pone bajo nuestra responsabilidad, conducirlas a este Señor, para que el Señor sea su pastor y no les falte de nada. Estos malos pastores las conducían hacia sí mismo para aprovecharse de ellas. Nosotros hemos de conducir también a los hijos, también a los nietos, también a los vecinos, hacia el único pastor que les puede dar la vida. ¿Cómo es posible que hoy San Pío X quería que los niños tomasen la Eucaristía a los 7 años? Pues hoy a los niños ni se los bautiza. Se les deja en manos del maligno, a través del pecado original. Y no pasa nada. Y nos reímos si alguien le lleva a bautizar. No les llevan a la Eucaristía para que tomen a las catequesis, para que tomen la primera comunión. Porque no se dan cuenta que el único alimento que necesitan es Cristo. Esos niños, cuando sean mayores y da igual, antes o después van a morir, aunque coman los mejores manjares de esta tierra, que también son don de Dios. Necesitan el alimento que dura para la vida eterna, que es Cristo, que lo conozcan y se entreguen a ellos y sean buenas ovejas de su rebaño. Jesús es el buen pastor que da la vida y nos enseña en Él a ser con estas actitudes que nos hacen ser buenos pastores, generosos, entregándonos, para que unidos a Cristo no nos busquemos a nosotros mismos, desinteresados, no buscamos que nos aplaudan, que nos den. Somos también, ciertamente, vamos a ser movidos a hacer las cosas bien y a que nos aplaudan, pero si no lo hacen, si no nos dan nada, nos da igual, porque lo que queremos hacer es la voluntad de Dios. Es lo único que queremos. Nos aplaudan o no, nos den o no nos den, incluso aunque nos quiten la propia vida. Haremos la voluntad de Dios, serviremos para conducir al otro al corazón de Cristo, que es el único que le puede salvar y el único que es el verdadero pastor de nuestras almas. Por eso hemos de ser humildes, tratando a los demás como superiores a nosotros, poniéndonos a su servicio, cuidándolos, amándolos, sirviéndolos, como somos cuidados, amados y servidos por Cristo, porque es Cristo en nosotros el que nos hace pastores, porque es Cristo el que nos conduce como ovejas, porque es Cristo el que a todos, y por eso a todos tenemos que conducirlos a Cristo, es Cristo el que a todos nos lleva a la salvación. Que hoy escuchemos esta palabra y que San Pío X interceda por nosotros para que la Eucaristía sea el centro de nuestra vida y conduzcamos a todos, empezando por los más pequeñitos, al corazón de Cristo, que es nuestra vida, nuestro único pastor. Que así sea.